qué sé yo, cuántos más. Que sea lo que Dios quiera. Estamos para servir a Dios y lo seguiremos haciendo porque hay grande bendición cuando nosotros servimos a Dios. Vale la pena. Después de varios años o tantos años que he estado bajo un ministerio, ahora me estoy dando cuenta de la grande bendición que es rendir la vida, entregar la vida. Bueno, dejar todas aquellas cosas que nos eran agradables con tal de alcanzar la gloria del Señor. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver un tema que les confieso fue difícil para mí prepararlo, entenderlo primeramente y después estar dispuesto a compartirlo. Y yo sé que solamente el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. El tema, hermanos, le ha llamado el despliegue de la gloria, de la gracia de Dios. Ahí está el problema. Cuesta trabajo entenderlo. Yo sé que algunos ya lo han entendido. A mí me costó mucho trabajo. El despliegue de la gloria, de la gracia de Dios. Dios tenía que expandir su gracia. La gracia de Dios es algo que nos sostiene, que nos da vida. Dios es tan grande y misericordioso que en su gracia nos llamó a cada uno de nosotros. Ahorita tal vez estén muchos allí en las sillas escuchando la palabra de Dios. Pero yo qué sé, si no al salir de acá Dios los ayuda para que ustedes también compartan bendición de Dios con aquellos que lo necesitan. En el tiempo de mi vida he visto personas que se acercan a cada uno de nosotros para preguntarnos acerca de las bendiciones de Dios. Y qué bueno cuando el Espíritu Santo ha trabajado intensamente en nuestras vidas para poder dar buen testimonio de la palabra de Dios. Así es que solamente estén dispuestos. Dios le va a poner enfrente a las personas que necesita que usted les comparta las grandezas de Dios. Me costó trabajo el título, el despliegue de la gloria, de la gracia de Dios, pero valió la pena entenderlo, porque al haberlo entendido, hermanos, me doy cuenta de la gracia de Dios. Y ahorita estoy recordando cuando el apóstol Pablo se encontraba enfermo. Nadie sabe qué tipo de enfermedad. Hay comentarios que pudo haber sido esto o aquello, pero no sabemos, la Biblia no nos dice. Y dice que el apóstol Pablo oró 3 veces porque el Señor le quitara el aguijón que tenía en la carne. Y no se lo quitaba. Solamente el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y por esas palabras y otras más yo comprendía algo acerca de la gracia de Dios. Pero hermanos, a través de esta palabra que tenemos en esta mañana podemos darnos cuenta de que el Señor Jesucristo vino a desplegar, a extender, a expander sobre de nosotros la gloria de la gracia de Dios. Dios tiene algo especial para usted y quiere llenarlo de esa gracia. Los ha llenado de esa gracia que nosotros tal vez no nos damos cuenta o no lo sabemos. En la vida del ser humano, del mundo, los de ser humanos, en la vida del mundo, ha habido diferentes dispensaciones. Y ahorita no puedo hablar de ello porque no tengo el estudio. Tal vez lo prepare algún día. Pero hermanos, hay dispensaciones que Dios ha hecho para el ser humano. Y podríamos decir la primera, segunda, tercera, y no sé, parece que es la séptima esta. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, que me ha permitido y les ha permitido a ustedes también vivir en esta era
en este tiempo de la gracia de Dios, hermanos. Por eso yo les suplico, traten de comprender esta enseñanza, pongan su corazón en Dios y Él nos enseñará o declarará todas las cosas que Él tiene en su palabra. Hermanos, era importante que se desplegara la gracia de Dios. El mundo vivía, hermanos, sin esa bendición. Y el mundo vivía en pecado y en maldad y hacía lo que quería. Y vivía como quería. Y todas las cosas, hermanos. Pero, hermanos, cuando vino el tiempo de la gracia de Dios, entonces entendimos la bondad, el amor, la misericordia y etcétera de todo lo que Dios es para nosotros. La gracia de Dios, hermanos, es algo que nos sustenta, hermanos, hasta el final de todos los tiempos. La gracia de Dios permanecerá hasta que Cristo venga por la iglesia. Y si algo me sostiene a mí despierto, podemos decir, es esta promesa del Señor, que Cristo viene pronto por su iglesia y yo quiero estar allí cuando Cristo venga por la iglesia, hermanos. ¿Qué les parece a ustedes? Gracias a Dios por ese amén. Yo sé que el Padre lo está oyendo también. Y hermanos, esperemos animados la venida del Señor Jesucristo. Me preocupa mucho el no haber estado en su nacimiento en aquella época, en aquel tiempo que estaba la misma presencia de Dios entre los hombres y entre el mundo de la tierra. Y yo digo, ¿por qué lo despreciaron? ¿Por qué no lo amaron? ¿Por qué no lo estimaron? Si Él reflejaba la gracia de Dios. Ha de haber sido una criatura pequeña y hermosa con toda la gracia de Dios. Hermanos, es importante entonces este estudio. Vamos a empezar y yo les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Juan, el capítulo 1, y leemos del versículo 6 al versículo 18. Y la Biblia dice de esta manera, hermanos. Aquí empieza la narración. Aquí empieza la historia. La palabra de Dios no nos encubre nada, sino nos deja manifiestas todas las cosas que Él quiere para nosotros. Dice el versículo 6 en adelante: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por ella fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo me alegra, me llena de gozo, porque yo quién era, porque yo quién hacía, porque yo no, hasta cierto punto no era nada, hermanos, pero ahora sé que soy hecho hijo de Dios por haber creído, por haber aceptado las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí me detengo y digo, qué grande bendición, que basta creer en el Señor Jesucristo, que descendió del cielo para mostrarnos la gloria de la gracia de Dios. Qué bendición, hermanos, que Él nos hizo hijos suyos. Hermanos, usted debe alegrarse y gozarse porque ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien no ha creído todavía o no entiende qué es esto, hermanos, platique con nosotros, los líderes de la iglesia, o conmigo, y les guiaremos al conocimiento del verdadero Hijo de Dios. Y usted
pueda ser también un hijo suyo, sentirse aceptado por Dios como un hijo suyo. Seguimos leyendo versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es el Señor Jesucristo, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién soy yo? Pregúntese usted, hermano. Hagas esa misma pregunta que yo me hice muchas veces. ¿Quién soy yo? Y ahí venía pensamiento, ¿quién era yo? Un don nadie, uno que no tenía nada, uno que no valía nada. Pero hermanos, ahora por haber aceptado a Cristo, al haber reconocido que el Dios de los cielos vino a la tierra para manifestar la gloria del supremo Dios, entonces hermanos, Él me ha dado el derecho y la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios yo y usted tiene el derecho de todas las cosas, porque el Padre vela y mira por sus hijos y suple la necesidad de todo aquel que es hecho hijo de Dios. No solamente ser cristiano y asistir de vez en cuando a la iglesia, sino amar al Señor de todo su corazón. Estos son los verdaderos hijos de Dios y tenemos todas las bendiciones de Dios. Dios tiene todo para nosotros. Estoy recordando otros pasajes, otras historias bíblicas que no quiero salir por otro lado. Versículo 16. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Si el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que el Señor Jesucristo por esto vino al mundo. A Dios, en Juan capítulo 1, versículos 17 y 18, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos dio a conocer, hermanos, la gracia de Dios y la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, quiero que consideremos el despliegue de la gloria, de la gracia de Dios en las hazañas de nuestro Señor Jesucristo a través del sufrimiento. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Hazañas mejor que nadie. En primer lugar, tenemos la primera en esta mañana. Cristo absorbió la ira de Dios por medio del sufrimiento del Señor Jesucristo. Cristo absorbió Cristo absorbió la ira de Dios. Hermanos, ¿por qué hablo de ira? Esa ira le correspondía al mundo, por cuanto todos pecaron y están destituidos, desechados de la gloria de Dios.
Y no solamente destituidos, sino que la ira de Dios estaba sobre todo aquel que no acepta al Señor Jesucristo como el dador de vida, como el dador de la gracia, de las misericordias y las bondades de Dios. Es importante, hermanos, hacer una entrega total de nuestra vida. Rendirnos al Señor Jesucristo, porque Él lo ganó todo a través de sus sufrimientos, no solamente en la cruz, sino durante toda su vida. Porque si leemos la palabra del Señor, encontramos que el Señor Jesucristo no vino de vacaciones al mundo, sino que vino a sufrir. Y vemos el sufrimiento de Cristo desde su nacimiento y durante todos los días de su vida, hasta el último momento que expiró sobre la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, Cristo absorbió la ira de Dios. No sé si recuerdan el pasaje y las palabras que el Señor Jesucristo dijo sobre la cruz del Calvario. Dijo 7 palabras, 7 expresiones que son de vida para nosotros, pero quiero tomar esta palabra de entre todas. Y lo que Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre nunca desamparó al Señor Jesucristo. Aún allí en su muerte y en todo tiempo Él estaba. Pero el Señor Jesucristo volteó la mirada al Padre, volteó su confianza al Dios que nunca lo había dejado, y miró que el Señor Padre eterno volteaba el rostro de Él, y el Señor Jesucristo se sintió desamparado por su Padre. ¿Por qué sería que Él dijo estas palabras, hermanos? Porque estaba cargado en la cruz. El Señor Jesucristo estaba cargando el pecado de toda la humanidad de aquel tiempo y hasta nuestros tiempos y los tiempos futuros. Ahí estaba el Señor Jesucristo cargando el pecado y por eso la ira de Dios estaba sobre el pecado, no estaba sobre Jesucristo. Pero el Padre solamente miró el pecado, y el pecado lo miraba con ira, con enojo, porque el mundo estaba desobedeciendo. Entonces, hermanos, por eso la exclamación del Señor Jesucristo, porque ahí estaba nuestro pecado, hermanos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, y por eso al ver el Dios Todopoderoso que Él estaba cargando el pecado, sintió ira, hermanos. Y gracias a Dios, porque Cristo absorbió la ira de Dios por nosotros mediante su sufrimiento. Esto es, hermanos, el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Recibir la culpa que nosotros teníamos. Y esa culpa, hermanos, si no aceptamos, si no vivimos, si no obedecemos la palabra del Señor, esa culpa está perenne, permanente sobre de nosotros. Y hermanos, yo trato y busco que la ira de Dios nunca esté conmigo. Pero gracias a Dios que no va a estar, porque ya Cristo la llevó. Buscamos Gálatas capítulo 3, versículo 12. Gálatas 3:13. Dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Hecho por nosotros, repito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero, o sea, en la cruz. Ahí el Señor Jesucristo aún recibió esa maldición que nos correspondía a nosotros antes de que Él se ofreciera en sacrificio. Él absorbió la ira de Dios que estaba para condenar al mundo,
Porque, hermanos, el mundo estaba expuesto también al pecado y a la condenación eterna por causa de la desobediencia y la maldad. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino a manifestar, a extender la gloria de la gracia de Dios. Y ahí está en primer lugar, hermanos, la gracia de Dios con nosotros. Segunda cosa que tenemos, el Señor Jesucristo cargó nuestros pecados y adquirió el perdón para cada uno de nosotros, y lo logró también a través del sufrimiento de Él mismo. Cristo cargó nuestros pecados. Amén. A veces no quiero recordar mis pecados y vale la pena. Les recomiendo, hermanos, ni recordar aquel tiempo pasado, aquellas cosas que eran negativas en nuestra vida, aquellas cosas que ofendían a Dios. Es mejor dejarlas allá afuera y ahora vivir, hermanos, la vida nueva. Porque ya no tenemos por qué andar recordando, ya no tenemos por qué andar cargando, ya no tenemos por qué sufrir aquellos pecados que nos avergonzaban y nos maltrataron. El Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados. Primera Pedro 2:24 nos los dice, hermanos. Si quieren, nada más anoten el versículo y yo lo leo. Dice: Cristo, quien llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Pues Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Isaías capítulo 53, versículo 5 nos dice varias verdades que yo quiero que las anoten y las guarden y se acuerden de que no fue para el Señor Jesucristo un placer morir allá en la cruz, sino fue un grande sufrimiento. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí encuentro 4 puntos importantes para que los guardemos en nuestro corazón. El primero es: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, ¿se acuerdan que el cuerpo del Señor Jesucristo, la Biblia nos cuenta, hermanos, que fue herido completamente, fue abofeteado, fue golpeado, fue latigado y yo no sé cuántas cosas más? El cuerpo del Señor Jesucristo estaba siendo lastimado, herido por nuestras rebeliones, no por las rebeliones de Él, porque no las tuvo, pero sí por mi rebelión y sí por la rebelión de cada uno de nosotros. Y pregunto, ¿seguiremos y continuaremos siendo rebeldes a las cosas de Dios? Hermanos, recuerden que Él herido fue por nuestras rebeliones. Ya, hermanos, es justo que consideremos lo que Él sufrió y no tratemos de seguir acumulando sufrimiento para Él. El herido fue por nuestras rebeliones. En segundo lugar dice: molido por nuestros pecados. Él fue desfigurado completamente. Lean en Isaías capítulo 53, ahí le va a hablar un poco más acerca de lo que yo estoy hablando. Él molido fue por nuestros pecados. Él cargó, Él llevó, Él sufrió, principalmente Él sufrió la culpa de nuestros pecados, hermanos. Esto podría ser injusto, que siendo Él un hombre como fue, hijo de Dios, sufriera por nuestros pecados. Pero Él cargó el pecado de todos nosotros y Él fue molido por nuestros pecados. Y sigue diciendo la tercera cosa: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos, yo me alegro y debemos alegrarnos todos porque vivimos en paz, gracias a Dios.
Hay paz en los hogares cristianos, hay paz en la comunidad, hay paz en muchas cosas, hermanos, pero eso lo logró el Señor Jesucristo allá sobre la cruz del Calvario. El castigo, ese castigo que yo y que usted merecía, ese castigo lo recibió el Señor Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y cuarta cosa, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se acuerdan, hermanos? Que el Señor Jesucristo allí sobre la cruz del Calvario, poquito antes de expirar, poquito antes de entregar el Espíritu, porque Él entregó a su Padre el Espíritu, poquito antes de eso la gente que lo crucificaba pensó que ya estaba muerto, y para certificarse si estaba muerto verdaderamente, vino un centurión romano con su lanza, y ustedes saben qué hizo este centurión romano. Yo creo que sí lo saben. Con su lanza, hermanos, picó el costado del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que de ese costado salió sangre y agua. Hermanos, por esta sangre de Cristo nosotros somos curados, hermanos. Si alguno hay que padezca alguna enfermedad difícil o no difícil, pero que tenga angustia de esa enfermedad, acuérdese que la sangre de Cristo nos sana de todas nuestras enfermedades. Basta creer en el sacrificio de Cristo. Me gustaría, hermanos, muchas veces yo tengo que meditar, cerrar mis ojos y mirar el monte Calvario y mirar la cruz levantada y mirar a Jesucristo, hermanos, allí crucificado y derramando todavía la sangre última, la sangre que aún no había salido, la sangre poderosa para librarnos de toda condenación y para sanarnos de todo pecado. Clame al Señor, hermanos, y Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y sanarnos de toda enfermedad y librarnos de todos los espíritus inmundos que atormentan al mundo. Digo, atormentan al mundo porque no deben atormentar a los hijos de Dios. Pero aún entre los hijos de Dios hay espíritus que los atormentan o nos atormentan. Pero clame a la sangre de Cristo y será librado de todas estas cosas y será sanado de todas sus enfermedades también. Porque hay alguien que pagó por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y a través de esto también el Señor Jesucristo manifestó la gloria de la gracia de Dios. La gracia de Dios está extendida sobre todo el mundo. La gracia de Dios está para aquellos que quieran vivir bajo esa gracia de Dios. Los que salgan de esa gracia de Dios, pues ni Él mismo podrá librarlos. Pero, hermanos, debemos cubrirnos, mantenernos bajo esa gracia de Dios que está latente y presente todos los días de nuestra vida, en la noche y en el día. Ahí está la gracia de Dios. Hermanos, cuando entendemos esto, que mientras yo dormía y me perdí en el sueño y no sabía nada, hermanos, la gracia de Dios permanece todavía. Por eso es muy importante también que al despertarnos en la mañana, hermanos, agradezcamos a Dios. Yo me despierto y digo, bueno, estoy bien, estoy sano, no me duele nada. Y entonces le digo, gracias, Señor, porque tú has estado conmigo, con nosotros. Yo sé que está con su pueblo, yo sé que está con ustedes, yo sé que está con mis hijos. Y lo que hacemos es solamente darle gracias a Dios. ¿Cuándo? Cada mañana al despertar, hermanos. Hágalo. Yo les paso este consejo. Hágalo. Y cuando le estoy dando gracias a Dios, porque mientras yo estaba entregado al sueño, la presencia de Dios allí estaba. La Biblia dice que Él no dormita ni duerme. Él está con nosotros. Esta es la gracia de Dios. Hermanos, haya estado la presencia de Dios. Amanecimos hoy, hermanos, para la gloria de Dios. Amén. No para el pecado, no para el enojo, no para la ira, no para el desquite. Nada de eso, hermanos.
Amanecimos por y para la gloria de Dios. Vivamos cada día, hermanos, bajo la gracia, bajo la gloria de Dios, agradeciéndole todo lo que Él ha hecho por nosotros también. Pues, hermanos, graben este versículo, trae buenos consejos, y grabe en su corazón todo lo que usted ha oído también en esta mañana. Los pecados que debieron, eso lo estoy diciendo yo, los pecados que debieron aplastarnos bajo el peso de la culpa, me explico, los pecados que debieron aplastarnos bajo el peso de la culpa se transfirieron al Señor Jesucristo. Esta es la gloria de la gracia de Dios por el sufrimiento de Cristo. ¿Qué otra cosa? Los pecados que debieron aplastarnos bajo el peso por la culpa. Dios nos ha levantado. Dios nos mantiene firmes. Dios nos mantiene firmes a todos aquellos que confían en Dios. Vale la pena, hermanos, darle gracias a Dios. Yo me acuerdo, hermanos, antes me levantaba, trabajaba, comía, dormía y bien, gracias. Tal vez me sentía joven, tal vez me sentía fuerte y pensaba yo que porque lo merecía todo. Pero vale la pena, hermanos, aprender y entender acerca de la gloria, de la gracia de Dios para poder aceptar todo lo que Cristo sufrió y, hermanos, gozar de las bendiciones de Dios. La tercera cosa, Cristo nos dio una justicia perfecta que se hace nuestra por el Señor Jesucristo. ¿Entendemos? Para entenderlo mejor, hermanos, allí en Filipenses, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo, el Señor Jesucristo, se despojó de toda su divinidad, de todo su señorío, de toda su grandeza, se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre, hermanos. Se despojó de su divinidad y de todo lo que tenía por ser como nosotros, con tal de que nosotros pudiéramos gozar de esa grandeza, de la gracia de Dios. Otro aspecto del Señor Jesucristo en la cruz fue, lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 19. Por la obediencia del Señor Jesucristo, los muchos son constituidos justos. Miren este versículo, hermanos. Por la obediencia. La Biblia dice en Santiago que por la obediencia tomó forma humana, se hizo semejante a los hombres. Y hermanos, por esa obediencia a nosotros, del Señor Jesucristo, los muchos son constituidos justos. Y entre esos muchos entramos nosotros, denle gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que Él nos constituyó justos también. Amén. Los muchos serán constituidos justos por la desobediencia de un hombre. Hermanos, y la Biblia está refiriéndose a Adán. ¿Se acuerdan que fue el primer hombre sobre la tierra? Pero él decayó. Por esa desobediencia del primer hombre sobre la tierra, los muchos somos constituidos pecadores por causa de él.
por causa del pecado en Adán. Los muchos, y todo el mundo fue constituido pecador. Así también por la obediencia de uno, del Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. Miren que Dios no mira a cada uno así como es. Él mira, hermanos, la justicia del Señor Jesucristo. Y Él nos constituyó también justos para el Señor. Los injustos, hermanos, se constituyeron justos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenía que ser una la desobediencia, ¿ya? Gracias. Tenía que ser una obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y Dios lo preparó, lo expuso, que así fuera de esta manera. Dios no quiso que el mundo se perdiera en su pecado, que se perdiera en su maldad, que se perdiera en esa ira de Dios, sino proveyó, hermanos, al Señor Jesucristo que nos manifestara la gloria de la gracia de Dios. Tenía que ser una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. En cuarta cosa, hermanos, Cristo venció la muerte y lo hizo a través de su sufrimiento. Cristo venció la muerte, acuérdense de esto, hermanos, y lo hizo a través del sufrimiento. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, o seamos nosotros, participamos de carne y de sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Miren, hermanos, Cristo, hermanos, nos libró de la condenación, nos libró de la muerte, porque no nos esperaba otra cosa, hermanos, por nuestros pecados, sino alcanzar la muerte y la muerte eterna. No me refiero a la muerte física, la muerte física también, pero hermanos, estábamos condenados a una muerte eterna allá en el infierno, y Dios se preocupó. Y Dios hizo lo mejor posible para librarnos de la muerte, de la condenación eterna y librarnos de todas estas cosas por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del pecado. No había otra cosa para el mundo, hermanos, sino que estar sujetos al pecado solamente, porque es lo que existía en el mundo. Pero por esto Cristo se entregó por nosotros, hermanos, para librarnos de toda la condenación. Y esto es lo que celebramos hoy en esta mañana. Esto es lo que recordamos. Esto es lo que conmemoramos. Todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo para mostrarnos o para expander la gracia de la gloria de Dios sobre todo el mundo. Y puedo decir sobre todo aquel que cree. Amén, hermanos. Tenemos que creer que la palabra de Dios nos cuenta las bendiciones de Dios, lo que tenemos por parte de Dios, porque no estamos condenados, no estamos desechados, sino que, hermanos, tenemos la gracia y la misericordia de Dios en este tiempo. ¿Les agrada vivir en este tiempo, hermanos, de la gracia de Dios? Acuérdense, hermanos, vino a mi mente este versículo: porque por gracia somos salvos. Amén. Solamente por gracia, hermanos. Todo lo tenemos por la gracia de Dios. Tenemos la vida, tenemos la fortaleza, aún tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos tantas cosas que podríamos pensar, hermanos, por la gracia y por la misericordia de Dios. Vale la pena, hermanos, que yo y usted haya alcanzado el conocimiento de la gloria de Dios.
y poder vivir bajo esa gracia. Y viviremos bajo la gracia de Dios hasta que Cristo venga por la iglesia, porque un día Cristo va a venir por su iglesia, hermanos. Y no solamente, alguien siempre me pregunta, es la esposa que tengo a mi lado, y dice, y nosotros vamos a ver esto. Y yo digo, nosotros vamos a ver también todo esto, y esto es por gracia de Dios. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de nuestros ojos. Seremos transformados para ver la gloria de Dios también. Hermanos, esta bendición Dios la tiene preparada por nosotros. Y hermanos, hasta podemos decir, Señor Jesús, ven pronto. Queremos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aguardamos la venida de Cristo. Pero hermanos, aguardemos y vivamos esa vida que Dios nos ha dado, glorificando a Dios cada día, hermanos. Amén. Ojalá cada uno de ustedes se levante diciendo, Señor, gracias. Vale la pena, hermanos. Yo lo estoy experimentando y he visto la gloria de Dios, si no en todas, en muchas cosas. La gloria de Dios, hermanos, está para aquellos que le aman con todo su corazón. Celebremos en esta mañana, en esta tarde ya, la cena del Señor, y por ahí tenemos a personas que queremos llamar para que vengan con los elementos de la cena. Y es el hermano Uciel y Cindy, su esposa, hermano Pedro e Irene, David y Ade, trayéndonos los elementos de la Santa Cena o de la Cena del Señor, hermanos. Al tomar la Cena del Señor, hermanos, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo digo no solo la muerte, sino que recordamos la resurrección del Señor Jesucristo, el Santo de Israel, que se entregó por nosotros, por quien yo soy salvo, por quien yo tengo las promesas de Dios, por quien todos nosotros gozamos de las bendiciones de Dios. Y si usted goza de las bendiciones de Dios, hermanos, que en esta mañana nos acerquemos a la mesa del Señor, como comúnmente se le llama, y tomemos del pan y tomemos de la copa, que significan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor que fue molido por nuestros pecados, y la sangre de Cristo que fue derramada para salvación y vida de cada uno de nosotros. Prepare su corazón, hermanos. No solamente tomar un pedazo de pan y un poquito de vino, hermanos, es pensar. Y como decía hace un rato, hermanos, medite y vea al Cristo entregándose en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A mí me agrada, hermanos, conmemorar la cena del Señor, y lo hago con todo el corazón. Y le digo, gracias, Señor, porque tú proveíste salvación y vida eterna para mí y también para la iglesia. Voy a invitar que empiecen pónganse de pie todos, hermanos, por reverencia. Nos ponemos de pie y empezamos a desfilar allí y tomar del pan y del vino. El Señor Jesucristo dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Acuérdense, hermanos. Dice que estando en la cena última con sus discípulos, tomó pan y lo partió y dijo, tomad de él y comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes ha sido partido. Hermanos, ese cuerpo de Cristo que fue maltratado, que fue herido por nuestros pecados, lo recordamos en esta mañana con gratitud y tomamos agradeciéndole a Dios. Qué bueno que usted diga gracias, Señor, por estos elementos que tomamos para recordarte, Señor, la entrega de Cristo por nosotros. Ahora Cristo está sentado en la gloria con el Padre. Ahora Cristo está intercediendo por nosotros. Y cuando nosotros fallamos, hermanos, hay alguien que le dice, Padre, bendice a mi hermano, sana a mi hermano, libra a mi hermano. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a esperarnos unos a otros, que ya estén todos con el pan y con el vino, y juntos, hermanos, celebrar
la cena del Señor. Esto es la cena del Señor. Que algún día vamos a estar allí en la presencia de Dios. Algún día, hermanos, cuando Cristo esté ahí en los cielos con todo su pueblo, hermanos, se celebrarán la cena del Señor. Y queremos todos estar ahí también, hermanos. Empecemos desde ahora a conmemorar la cena del Señor. Gracias a los hermanos que nos ofrecen los elementos en esta mañana. Gracias a Dios, hermanos, es una bendición también ofrecer los elementos que tipifican, que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Traigamos gratitud a nuestros corazones, hermanos. Gocémonos y démosle gloria al Señor. Cristo murió por nosotros. Y ahí está el pan, que significa el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y por esa sangre de Cristo somos nosotros curados. Antes de tomarlo, vamos a orar. Vamos a darnos esa oportunidad de orar. Clame al Señor en esta mañana. Padre amado, te damos gracias porque podemos celebrar la cena del Señor como Cristo lo celebró un día con los apóstoles. Y Él prometió que un día estaremos en la presencia tuya. También, Señor, en la mesa tuya para celebrar la cena del Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho e hiciste por nosotros, Señor. Te damos tiempo, gracias, Señor, por el tiempo que nos tocó vivir, Señor, bajo esa gracia y misericordia de Dios. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Señor, recordamos, conmemoramos la cena del Señor en esta hora, el sacrificio de Cristo por nosotros. Amén. Tomemos así del pan, hermanos, comamos el pan. Así es como Cristo se entregó por nosotros. Él fue molido por nuestras rebeliones. Gracias a Dios porque Cristo se entregó para que nosotros tuviéramos vida, y vida abundante, llena de amor y de misericordia. Vamos a tomar la copa que significa la sangre de Cristo. Que esa sangre de Cristo nos mantenga libres de condenación, nos mantenga sanos de toda enfermedad, nos mantenga siempre en esa paz y en esa comunión con Dios, así como ha sido en este momento. Padre, te agradecemos lo que Cristo hizo por nosotros. Te agradecemos tu palabra, que nos muestra y nos enseña todas las cosas que nosotros no entendíamos. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú nos declaras y nos enseñas los secretos de tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.